el significado de la palabra concilio y amén. Eso significa que ¿verdad? Que en aquel tiempo, que los Es concilios... lo mismo que sucede en su iglesia. No. Si alguien se sale de lo que usted dice, no. si alguien se sale de lo que usted dice, va a tener que salir de la iglesia. Siguiente. Vivir sin entendimiento es como nacer en una prisión y morir en ella. Así que comenzamos este espacio de Puesto los Ojos en Jesús en la 89.5 en Fama FM. Este es el día que Dios nos ha regalado. Por ende, levántate con una actitud positiva y crees una vez más que el Señor en su infinita misericordia nos ha provisto esta hermosa mañana. Así que Dios te bendiga, Isidro. Amén. Dios bendiga a todos los amigos, hermanos, todos los hermanos que nos ven, que nos escuchan por este medio tan importante cada sábado. Pues hoy le damos gracias a Dios, Dios Todopoderoso, por darnos esta oportunidad, tenernos aquí. Es una gran bendición que hemos tenido, levantarnos y hablar de la palabra de Dios temprano. Tenemos nuestro hermano Leoncio por aquí y nuestro hermano Ricardo. Dios me lo bendiga, mi hermano Ricardo. amén, amén, mis amados. Dios nos continúa bendiciendo. Una vez más nos sentimos agradecidos al Señor que nos concede la oportunidad de poder estar de regreso acá, en este espacio, para compartir con todos nuestros amigos y hermanos que se conectan a través de la audiencia, que también nos pueden ver a través de las redes sociales, esperando que en este día maravilloso te pueda ser grandemente bendecido por el Señor a través del tema que traemos para compartirlo con ustedes en este día. Hermano Leoncio. Dios le bendiga, el eterno Yahweh le bendiga, buenos días. Dios bendiga a mis hermanos, Pastor Juan Carlos, Juriconsulto, mi hermano Isidro, Gamaliel Cuarto, mi hermano Ricardo. Es una bendición porque Isidro es tremendo. Sí, Dios le bendiga Samaná, Dios bendiga República Dominicana, Yahweh te bendiga mundo. Ya estamos en el aire, como dice mi pastor Juan Carlos. Amén, amados hermanos. Hoy es un día especial, gloria a Dios, aleluya. Tenemos la gran oportunidad de hablar de un tema bastante relevante. Este tema es un tema que es importante que se hable en los medios, que los amigos, los hermanos, todos aquellos pues estén al tanto de algunos, vamos a decir, algunas palabras o algunos, se podrían decir, títulos que van concernientes a instituciones, pero que nosotros le encontremos el significado y también si se encuentra algún registro bíblico de esto. Todo esto es importante. En este día vamos a hablar de el tema de los concilios. Vamos a hablar de concilios. Vamos a hacer algunas argumentaciones sobre si están registrados los concilios en la Biblia. Si en la Biblia se habla concilio, ¿qué es la palabra concilio? ¿Para qué? ¿Qué tan importante es? Y diferentes tipos de opiniones queremos también recibir de aquellos amigos que nos escuchan, que nos ven por los medios de las redes sociales. Bien, entonces yo creo que cada uno de nosotros hemos investigado algo acerca de este tema y me gustaría comenzar con un texto bíblico para que nos sirva de zapata en esta mañana en este tema. Bien, hay un texto bíblico que se refiere a concilio, Mateo capítulo 26, verso 57 al verso 75. Y también tenemos a Marcos 13, 9 al 13. Tenemos Mateo capítulo 10, verso 17 al 31. Y hay otro texto bíblico que también hacen alusión a concilio. Pero vamos a leer de todos esto para nosotros comenzar.
Mateo capítulo 10, verso 17. Verso 17. Dice así. Alguien, si lo tiene, lo puede leer. Mateo, nuestro hermano León, si usted lo tiene ahí. Mateo 10, 17. Pues la gente dice San Mateo. Usted sabe que ese santo es como raro. Y guardaos de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Amén. Bien, entonces se podría decir, podríamos comenzar con esta pregunta. ¿Qué significa la palabra concilio? Sí, buena pregunta. Esa pregunta. ¿Qué significa eso? Según podemos decir, los diccionarios, la lengua española, la Academia de la Lengua Española, pero también según el Google, Wikipedia y todos esos, la palabra concilio lo que significa es reunión. Lo que significa es un congreso de alto poder religioso donde se acuerdan dogma o donde se hacen acuerdo que esa denominación va a cumplir según las redes, vamos a decir, los medios digitales. Eso es lo que significa la palabra concilio. Nosotros muchas veces lo que nosotros vemos por concilio es el concilio, por ejemplo, concilio de la Iglesia de Dios, concilio de la Iglesia de la Profecía, concilio de la Asamblea, concilio, pero al parecer la palabra concilio va más allá. No va directamente con la cantidad de personas que hay o cada iglesia, sino más el alto poder. Sí, hay algo que yo quiero señalar, es que, nosotros buscamos el significado según el diccionario de la palabra concilio, lo que significa realmente, pero aquí, en el día de hoy, nosotros hemos traído este tema con la finalidad de poner claro en cuanto a lo que es el sentido de la palabra concilio aplicado en lo que hoy es las diferentes denominaciones religiosas. Amén. Entonces, porque de pronto pudiéramos buscar el significado de la palabra concilio y amén. Eso significa reuniones, ¿verdad? Como que en aquel tiempo, cuando se hablaba de los concilios, que ese es otro punto que debemos resaltar, cuando se hablaba de los concilios en los tiempos bíblicos, por decirlo así, ¿a qué se aplicaba el término? ¿A qué reuniones? ¿En qué consistían aquellas reuniones? ¿Y qué funciones tenían esas reuniones religiosas? Amén. Eso que hacían los consejos. La Biblia habla en diferentes textos bíblicos de la palabra concilio. Entre ellos está donde la misma Biblia dice que Jesús fue entregado al concilio. Amén. Ahora, la función del concilio. Y nosotros lo traemos a la actualidad en lo que son las diferentes denominaciones de la iglesia. ¿Cómo funciona en las iglesias hoy el asunto de los concilios? Si bíblicamente hablando, el funcionamiento de los concilios en las iglesias del día de hoy es aprobado de manera justa en el punto de vista bíblico. Si el funcionamiento de los concilios hoy en día en las iglesias, ¿qué papel desempeña? Si vale la pena, ese es el punto, y queremos que las personas que están conectadas con nosotros, más o menos para que vayan teniendo una idea, cuál es la finalidad y el objetivo de nuestro tema en el día de hoy. ¿Por qué hemos venido a traer ese tema hoy? Porque de pronto, hermano Leoncio, nosotros vemos que hay iglesias hoy en día que no pertenecen a los concilios y son cuestionadas. ¿Entiendes? Mientras que se entiende que las personas, las iglesias que están legales, son aquellas que pertenecen a un denominado concilio. Entonces, queremos saber las opiniones, en este caso nuestro hermano Leoncio, y ese es el tema que traemos a debatir hoy en día. Hermano Leoncio. Manténme ese punto en Q. La palabra concilio, la Biblia Reina Valera es una de las pocas traducciones que habla de concilio. Por ejemplo, si tú te vas a la Nueva Versión Internacional, lo que habla es de consejo. Pero si tú te vas a la K2, lo que habla del Sanedrín. Sí. ¿Entiendes?
Si nos extrapolamos y nos vamos al tiempo pasado, pero muy pasado, nos vamos a dar cuenta que en el fondo, los concilios que habla la Biblia no eran buenos. Yo no estoy hablando de los concilios de hoy. Los concilios que la Biblia habla no eran justos. Mira, hay 3 puntos que es lo que distingue a los concilios como entes reguladores, y es el punto dogmático, como dijo Isidro. Amén. El punto doctrinal y el punto disciplinario. Son 3 cosas. Yo siempre me hago la pregunta, no quiero contender hoy porque no tengo ánimo de contienda, pero voy a decir lo que yo creo, ¿entiendes? Sí, no voy a tener nada escondido, aunque yo vengo de un concilio y no pertenezco a ninguno. Yo recuerdo que en el concilio que nosotros pertenecíamos se armó un rum, como decimos, que se habló de que posiblemente las iglesias pequeñas, no conciliares, es decir, que no estaban dentro del concilio, podrían desaparecer y hacer una especie, no diríamos sincretismo, Isidro, Ricardo, sino refundir las iglesias pequeñas en una sola. Y hasta escuché en una reunión que participé, escuchen esto, que a lo mejor no lo hubiese, ustedes no escucharon eso, pienso, que el mínimo de miembros de una iglesia debía de ser de 100 miembros. Escuche esto. Yo en ese tiempo, a mi poca capacidad y mi poco conocimiento, yo decía que era inhumano que tú me obligaras. Eso eran los concilios en ese tiempo, no hace muchos años de eso, que tú me obligaras a que yo me uniera contigo o desapareciera. Esa es la palabra. Sí. Porque ellos decían que las iglesias que no estaban registradas en un concilio no tenían derecho a efectuar culto o a realizar culto. Eso me puso a investigar acerca de los concilios. Hay cosas que no las voy a decir aquí porque hay líderes de concilio que yo lo amo y los respeto mucho y son como mis padres, y no voy a hablar de eso, pero si usted se va a la historia de los concilios después de Cristo, usted se va a dar cuenta, usted va a encontrar el concilio de Nicea, el concilio de Cacerdocia, el concilio de Éfeso, concilio Vaticano I, concilio Vaticano II, concilio de Trento. Usted va a encontrar un grupo de concilios en donde, encabezado luego del concilio de Nicea, la iglesia tradicional imponía lo que se debía de hacer dentro de la iglesia, hablando de la iglesia tradicional, por encima de la Biblia, por encima de la Biblia, lo que tiene que ver con los dogmas, dogmas que hoy en día están dentro de la iglesia evangélica, y ese no es el tema, no quiero hablar de eso tampoco, que son dogmas que están dentro de la iglesia evangélica o iglesia pentecostal, que lo aprobaron diferentes concilios, ¿entiendes? Sí. Como es, lo voy a decir, como es el dogma de la Trinidad, que es un dogma
católicos, Sí. me van a decir, no, pero la Trinidad está No, en la, eso en la va Biblia. por ¿Usted ahí. me está entendiendo Sí. lo que le estoy diciendo? Y hay un grupo de cosas que yo no quiero, no tengo ánimo de contender, no con ustedes, sino con los hermanos que nos ven en las diferentes redes sociales y los que nos están escuchando en vivo en las emisoras. Pero casi todos los recuerdos, que yo tengo de los concilios son malos. Si usted se va a la Biblia, los concilios, consejos del Sanedrín, Sí. que la mayoría de cristianos, es más del 90% de los cristianos hoy en día no saben qué era el Sanedrín, No. No. ni cómo estaba constituido, ni cuántos miembros eran, ni cuál era el trabajo que ellos hacían. Y siempre trabajaban acorde con quién, con el imperio de turno o imperio romano. Y es tanto así que si usted se va a la historia, usted se va a dar cuenta que los gobernadores le tenían un temor terrible al Sanedrín. Lo respetaban. Sí, claro. Porque usted se va a dar cuenta que lo que pasó con Jesucristo, cuando Jesucristo iba a ser entregado, ¿usted recuerda lo que le dijeron los sacerdotes a Pilato? Si no nos entrega a Jesucristo, si no hace lo que nosotros decimos, vamos a hablar con el César, que tú eres enemigo de él. Que tú eres enemigo del César. Claro, porque hay un detalle. Solo metió en miedo. Sí. Porque hay un No detalle. terminé, pero sigue siendo. Hay un detalle ahí que vamos a decir, en Jerusalén habían, se puede decir, como 2 o 3 concilios. Sí, Por ejemplo, el concilio de los fariseos, porque eso era un concilio en el sentido de que ellos tenían un poder dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga, dentro de la sinagoga. o el judaísmo, como podemos decir. Y dentro de Jerusalén Sí, completo, es decir, sí. incluso por encima prácticamente del rey. Sí. Porque si ellos decidían algo y el rey decía otra cosa, Ellos quitaban y ponían ellos reyes. eran los que decidían. Pero también estaban los saduceos, que tenían también su propio concilio. Claro. Ellos tienen su propio concilio en el sentido de que de ello se emanaban dogmas, doctrinas y, Se como te acabas de imponían. decir, sí, exactamente. Lo imponían. Y, lo que y ellos también decidieron. disciplina, claro, en caso de que no se cumplieran esas doctrinas. Es decir, pero también uno ve que incluso en el tiempo de Pablo había concilio, porque Pablo se debía también a un concilio. Por ejemplo, los apóstoles, al junto de muchos más ahí, eran un concilio. Había una estructura. Era un concilio. Porque que nosotros vemos en la Pero no me escritura. compare eso Sí, concilio no, con claro. esto Sí, ahora, pero espérate. espérese, pero déjeme decirle porque Sí, sigue, lo sigue. que estamos hablando es de que no se puede sacar una cosa de otra. Es decir, habían concilio malo, pero habían concilio también bueno. El concilio de Pablo, la Biblia le llama el concilio de Jerusalén. Exactamente. Pero la reina Valera, que no se llamaba concilio, No. es la reina Valera que le llama concilio. Sí, porque Sí, el pero término que lo que concilio- pasa es que lo que pasa es que el tema de concilio se deriva. No, el de tema que concilio usted- es católico. No, déjeme decirle. La palabra concilio El término- es invento católico. Sí, pero Sí. estamos hablando de la traducción. Estamos Sí. hablando de lo que significa. Y como esa cúpula en Jerusalén era que decidía, usted ve que Pablo tiene que ir a Jerusalén a veces para dar Informe. A los hermanos, sí, Sí, informe de todo lo dar que se estaba informe. haciendo. Sí. Eso significa que ahí incluso se llegaron a tomar decisiones ahí a causa del tema del judaísmo y lo que el judaísmo quería, es decir, el grupo de judíos que había dentro de ese concilio, que era el concilio de Jerusalén, como por ejemplo el tema de qué es lo que los gentiles debían de guardar. Exactamente. Ese tema, es decir, eso se aprobó, fue en el concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque había un problema ahí en qué es lo que ellos deberían de guardar. Es decir, ahora, ¿qué también significaba eso?
que si ellos no guardaban eso, cuando vienen a ser disciplinados. Porque eso, el tema, se podría decir que todo lo que viene, todo lo que comienza en el sentido de un concilio, va determinado por eso que usted dijo. Número uno, dogma, que a veces hay muchísimos. Doctrina y disciplina. Doctrinas, que algunas de ellas son muy bíblicas, algunas de ellas son muy bíblicas, algunas no. Y lo otro, disciplina. Disciplina en el sentido es de que si tú no cumples el dogma o no cumple la doctrina, pues entonces tú estás disciplinado. Eso prácticamente de ahí emana lo que es el concilio. Pero vamos quedando claro en algo, por ejemplo, número uno, que cuando hablamos de la palabra concilio, el término concilio, nuestro hermano León dice que obviamente que es un término católico. Ahora, nosotros sabemos que lo que se utiliza en las otras versiones, como la Kadosh y la nueva versión internacional, es la palabra consejo. Porque lo que está hablando de lo que pasaba allá, no está hablando de lo que pasa aquí. Exactamente. Consejo ahora, entendemos, o congreso. O Sanedrín. Habla de Sanedrín. Sanedrín es porque es un término hebreo. Sí. Es un término hebreo. Pero tenemos la idea. Lo idea. importante es que tenemos la idea de lo que puede significar, lo que significa exactamente la palabra concilio, en qué consistía. Ahora bien, lo que nosotros estamos hoy debatiendo es si el sistema o la metodología, el método que se utiliza dentro de los concilios hoy, si es bíblico, si es justo o no lo es. O sea, de la manera que se maneja hoy en día. Entonces, dentro de nuestro círculo religioso, dentro de las iglesias de hoy en día. Vamos a llegar allá. Entonces tenemos que hacer una comparación entre lo que hoy hacemos, entre lo que hoy se hacen en los concilios y lo que se hacían en los concilios anteriores. Los concilios, por ejemplo, el concilio de Jerusalén, porque no podemos coger el concilio de vamos a decir, el Sanedrín, porque ya sabemos que el Sanedrín ni siquiera estaba... En el Sanedrín estaba incluida la política también. Sí. Estaba incluida la política. Todo lo que tiene que ver con el Estado. Ahora, hay un detalle. Jesús en alguna cosa apoyaba el Sanedrín. Sabemos, porque él dijo en una ocasión, todo lo que ellos digan, ustedes lo pueden hacer. Ahora no hagan como ellos hacen. Significa que ellos... Sí, pero habría que ver el contexto. Cuando Jesucristo se diría directamente a escriba y fariseo. Sí, pero eso era el Sanedrín. No, porque el Sanedrín no estaba compuesto. El Sanedrín era un consejo de los judíos que aprobaba la ley. Es que el Sanedrín no estaba compuesto solamente por religiosos. Sí, no. Habían políticos eruditos, habían empresarios, funcionarios dentro del Sanedrín. Del Imperio Romano, dentro del Sanedrín. Eran 70 miembros, más el sumo sacerdote, eran 71 miembros. Con el sumo sacerdote. Pero ahí había una amalgama de todos los sectores de Israel. ¿Entiendes? Era difícil. Sí, por ejemplo, difícil ponerse de acuerdo. Por ejemplo, tú me hablaste del Concilio de Jerusalén, que estábamos hablando ahorita, donde están los apóstoles y los que llegaron últimos, que no anduvieron con Jesucristo. Ellos daban reporte al concilio, al consejo allá en Jerusalén, pero ellos tomaban decisiones, muchas decisiones que fueron antibíblicas, porque ellos decidían qué se podía hacer aquí y qué no se podía hacer aquí, que la Biblia no lo dice. Por ejemplo, hablando de los apóstoles, ¿quién le dijo a Pedro? Amén. Escuche, ¿quién le dijo a Pedro? ¿O quién le dio la autoridad a Pedro para elegir un apóstol adicional, el que faltaba? Se reunió Pedro, él mismo. Se le metió eso en la cabeza. Lea la Biblia. Váyase a Hechos, capítulo 1. Él se le metió en la cabeza que la Biblia habla de 12, somos 12. Sí. Y él reunió al grupo, a un consejo. Sí. Pedro. Sí. Y se mandó, eligió dos, eligió a Matías y el otro, ¿cuál era? Eran dos, Matías y... Marcos, ¿no? No sé si era José y Matías. Bueno, eligió dos. Y echó suerte. ¿Entiendes? Y cayó sobre Matías. Y cayó sobre Matías.
Y yo creo que la única vez que se mencionó Matías fue en ese pasaje bíblico, nunca más apareció. Búsquenle en la Biblia. Sí, Váyase al libro de los Hechos. Yo creo que no aparece. Sí, pero hay un detalle, hermano Leoncio, que no podemos pasar por alto. Dime. Porque si pasamos ese detalle por alto, Dime. Que te la voy a dar un Biblia, detalle. el texto dice, la Biblia también dice que por el Espíritu Santo, Sí, esa partecita la quería mencionar. ¿Cómo así? claro, es que la Biblia dice que por el Espíritu Santo O sea, fue aprobado. ellos oraron. No, Sí, Vamos. eso es lo que la Biblia dice, que No. ellos oraron y que por Bueno. el Espíritu Santo se eligieron fue elegido es que el Espíritu Matías. Santo no había descendido todavía ahí. Sí, pero que lo que pasa es que no podemos pasar ese detalle si la Biblia lo Isidro, dice. entonces, ¿cuál es el apóstol número 12? ¿Pablo o Matías? Bueno, La Biblia habla de 12. Eso lo va a decir Si tú me dices Dios, que por el Espíritu pero la Santo, Biblia dice eso. Entonces, pero dime cuál es el no apóstol. nos vamos a embordar Pablo- mucho en ese punto, que ya sea otro tema, pero realmente... Matías fue una decisión de Pedro. No, pero Bueno, Pablo la es el Biblia apóstol dice que el número Espíritu 13. Santo... Pablo no es el apóstol número 12, el número 13. Porque el número 12 fue Matías. Y No, dice, el sí, la número 12 Biblia. que cogió Pedro. Pero sí dice la Biblia que el Espíritu Santo influyó en esa Sí, decisión. es que claro. Y Una si- cosa es que llorara Pero no quiero que nos hacemos. No, y otra cosa es la respuesta del cielo. Pero es que la respuesta es que la respuesta es que la Biblia dice que fue por que el No, Espíritu Santo. Ellos oraron, pero, bueno. pero una cosa es la respuesta del Espíritu Santo, porque ellos echaron suerte y sobre uno iba a caer la suerte. Pero, Sí, pero porque el eran Espíritu dos. Santo iba a decir dónde. Sí. Porque eran dos. La Biblia lo dice. Ahora vamos a entrar, vámonos con hermano Leoncio. Yo quiero que entremos en el tema Del concilio, del otra vez. concilio, dogma, No, yo hablé de un concilio. dogma, doctrina y disciplina. Yo quiero que entremos en esos tres puntos. Yo quiero que entremos en esos puntos ahí, hermano. Pastor Leoncio. Juan Carlos está como calladito, relajado. Así que yo quiero Yo que quiero entremos ahí escucharlo para que a el usted, tiempo no Pastor se nos Juan Carlos. vaya y quedemos en ese vacío. Entonces yo quiero que toquemos, hablemos. Hay un punto que cuando tú hablabas ahorita, yo le escribí. La pregunta que tú me hiciste, yo te la respondí a media. Ajá. Yo no sé si tú recuerdas qué fue lo que tú me preguntaste ahorita cuando yo comencé. Pero porque yo anoté algo aquí. Que yo me reía mucho. Yo tengo una pregunta para ustedes. Sí. Y yo sé que Isidro me va a responder también. Porque yo no quiero que él se me calle ahora. No sé si Juan Carlos va a decir algo. Diferencia entre los concilios Exacto. contemporáneos, es decir, de hoy en día, de ayer y de hoy. Sí. Diferencia del, por ejemplo, vamos a hablar del concilio de la asamblea, que es uno de los primeros, o creo que fue el primero. Sí, el primero. Vamos a hablar de la asamblea de Dios. ¿Cuál era la doctrina que ellos tenían en el momento de su fundación? ¿Y cuál es la doctrina que ellos tienen ahora? ¿Y cuáles han sido los cambios? ¿Y quiénes o qué lo impulsó a hacer los cambios? Porque en los tiempos que yo era un adolescente, 45 años atrás, aunque aparente muy viejo, las mujeres, ¿cómo se vestían? Las mujeres usaban pantalones. No, ¿Eh? no. ¿Cómo le pasó por la cabeza nunca a una mujer cristiana ponerse un pantalón? Nunca. Yo no quiero que me malinterpreten, Isidro, porque ahorita dicen, no, que Leoncio dijo que los pantalones son del diablo. Así Que mismo. los pantalones son del diablo. Ujú. Yo estoy hablando los cambios doctrinales Sí. dentro de los ¿Y concilios, qué produjo esos cambios? ¿Qué justificó esos cambios? ¿Qué fue? Si estamos hablando de... porque hoy en día se han hecho tantos cambios que la base primordial es que se abra la puerta para que la gente entre con todo y su problema y no imponerle, como yo he escuchado personas, y no imponerle cargas. Sí. No. Dios es que cambia al hombre, el Espíritu Santo es que cambia. Usted no se da cuenta hoy en día que las iglesias están vacías de jóvenes. Sí. La mayoría de jóvenes se han descarriado en las iglesias, todas las iglesias. Están solamente, es más, la mayoría de miembros en las iglesias son mujeres. Casi todas. Sí. De cada 50 miembros hay 35 mujeres. Y la mayoría de las mujeres de la iglesia, los maridos son impíos.
o inconverso para que no me malinterpreten. Y una gran mayoría también soltera. Entonces, yo quiero que ustedes me expliquen esos cambios introducidos en los concilios. Yo recuerdo ahora mismo cuando el concilio, lo voy a decir ahora mismo, cuando el concilio de la profecía. Entonces, espérese, Perdón. siga, sí, pero usted va a seguir. Para que no me saque Entonces de- usted está de acuerdo con los dogmas. ¿Cómo? Si tú estás de acuerdo con los dogmas. Pero es que yo no puedo estar de acuerdo con algo que implementan hombres. No, pero eso son doctrinas que se implementaron en concilio que según las investigaciones bíblicas son dogmas porque la Biblia no te dice, vamos a decir, que el pantalón es pecado. Es decir, entonces... No, yo entiendo, Isidro. Lo que estamos es que tenemos que analizar si el hecho de que los concilios anteriormente, conforme a su fundamento... ¿Por qué cambiaron? Esa es la pregunta. Okay, Ajá, ¿por yo qué entiendo, El Leoncio... mismo concilio que Yo lo entiendo, instaura pero eso algo, lo que quiere decir él es mismo viene cambiando, que adecuando a los tiempos. Eso Sí. muestra la ineficiencia, por decir así, de lo que ellos utilizan en su concilio como Es decir, base. O sea, como metodología. Exactamente, porque no debía de haber cambiado si algo que viene de Dios. Y si cambió, entonces eso tiene una razón. Ahora, claro está que todo lo que los concilios pudieron haber tenido como base anteriormente y todo lo que tienen como base hoy, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Esa es Eso la se palabra. entiende, eso se entiende que De no debería ser así, no tendría sentido como concilio. Si no es así, entonces se puede decir que son dogmas lo que hay. Dogma. Dogma. Ahora, hay un detalle que nosotros vemos en los concilios. Que esa parte que usted dice, los concilios entonces son como si fuera entes reguladores de sus miembros. Sí. Eso es. Ahora, los concilios vemos también que eso ni siquiera lo hace un miembro común, ni siquiera un pastor común. Eso lo hace un consejo allá arriba Obviamente. que decide. Ellos deciden eso. Ahora, el detalle que fuera importante conocer esto. ¿Son importantes los concilios? Los Como habían dicho, necesarios. Ajá, son necesarios los concilios. Lo otro es, ¿cómo se podría decir? Como quiera que sea, vamos a decirlo de esta manera, como quiera que sea, ¿van a existir concilios? Es que están los concilios, van a existir siempre. ¿Entiendes? No, yo digo, por ejemplo, Mientras nosotros estemos vivos, ¿y cómo surgen los concilios? Lo que pasa que los concilios, voy a decir esto, los concilios de las iglesias evangélicas son una copia de los concilios de la iglesia tradicional. Sí, pero yo digo, Leoncio, ¿cómo surgen? Para saber si eso es inevitable. Por ejemplo, los concilios actualmente, yo no sé cómo surgieron de las diferentes denominaciones o corrientes del pensamiento. Yo puedo decir Es que históricamente uno ve cómo surgen. Pero que aquí la idea, Es decir, Isidro, si usted, escúcheme, mire, Sí. si usted hace una congregación y después usted hace una congregación, por ejemplo, en el barrio sé por dónde tú Panchito, vas. usted tiene su doctrina, Sí. ¿verdad? Cuando comienza a expandirse y a Usted se crecer, expande, se va obvia- esa doctrina. esa doctrina va creciendo, pero eso no se queda ahí. Usted quiere, como quiera que sea, que su doctrina, Pero espérate. que la doctrina, porque usted entiende que esa es la doctrina que está avalada a la escritura, crezca, porque usted quiere que la gente se salve. Sí. Entonces, si usted, cuando Pues tú me sale de esa preguntas- maná, Yo sé lo que tú me preguntas, que cómo que nace, cómo que se origina. claro, ¿cómo Sí, se pero que- origina? Ahora entiendo la pregunta. aquí, Manuel Leoncio, es que aquí el punto, por eso decía desde el principio, aquí el problema no es concilio en el buen sentido de la palabra. Ajá. El problema no es que sea concilio, porque entendemos que concilio es un consejo y eso puede funcionar para bien. Ahora aquí es la base, ¿cuál es la base que fundamenta los concilios? Si eso es bíblico o no. O sea, si los concilios de hoy en día, ya nosotros hemos hablado de los concilios de ayer, ¿verdad?
Pero si los concilios de hoy en día, que representan las diferentes denominaciones religiosas, si tienen fundamentos que son aprobados por Dios, si los fundamentos que componen los concilios hoy en día, si eso tiene sentido Voy para allá. para contribuir con el crecimiento de la iglesia y el buen funcionamiento de manera justa. Hay tantos problemas con eso de los concilios, en lo que tiene que ver con la base doctrinal, que hay concilios que no están de acuerdo con una cosa. Y lo otro sí. Hay concilios. Por ejemplo, mira, el lavatorio de los pies. Ajá. Exactamente. El concilio de la asamblea no lo hace. Y hay otro que sí. En cuanto a un tema que no se toca mucho porque ustedes le andan corriendo a eso. Sí, hay mucha. Yo estoy hablando, cuando yo hablo a ustedes, no hablo con ustedes solamente, sino con los que nos están mirando también, nos están escuchando, que le andan corriendo a eso, al tema de una figura jurídica que le llaman el recasamiento. Hay concilios que no permiten el divorcio. Hay concilios que lo que quieren que el diablo te mate a cuerno. Y que tienes que perdonar a esa porque esa es tu mujer. Y que eso sí. Yo hablé en estos días, yo tengo un mensaje ahí de 1 minuto y pico de un pastor que me dijo una palabra que yo no sé cómo yo estoy vivo. ¿Sabes lo que me dijo? Perdón, Isidro, perdón. Estamos hablando de los concilios. Él me dijo, oye lo que me dijo. No, que en lo que tiene que ver en la mala interpretación de Mateo 19:9, creo que Marcos 5:31, que está, sí. Ahí lo que está hablando es que el hombre tenía 1 año. Oye lo que me dijo. Tenía 1 año para conocer a su mujer. El año que le daban para que no fuera a la guerra, para que le diera deleite a su mujer. Sí. Si en ese año a él no le veía un defecto, a partir de ese año no le podía carta de divorcio. Yo tengo el audio, cuando salgamos de aquí, yo se lo voy a poner para que usted lo de escuche. Mateo 19, él dice que era imposible después de 1 año el hombre divorciarse de su mujer por ninguna circunstancia. Oigan eso, y esa es una doctrina de una iglesia grande de aquí de Samaná. Mire, perdón, hay un detalle. Oye, acuérdese que estamos hablando de los concilios. Sí. En el sentido no tanto. Usted hizo una pregunta. Estamos hablando de doctrinas. Estamos hablando de doctrina que de algunos dogma, concilios tienen. Estamos hablando de los disciplina. concilios, sí. Entonces, Usted- la doctrina está dentro. Lo que diferencia un concilio Usted hizo una pregunta. Sí. Si los concilios están avalados en la Biblia. Están Exacto. avalados en la Biblia. Ya sabemos que están avalados. O sea, no, los concilios no. La palabra concilio No, la aparece palabra en la concilio Biblia. no está en la Biblia. Y no está, No, la aparece en palabra Biblia. La concilio- palabra concilio no aparece Y en la no es Biblia. concilio, La es traducción de la Reina Valera. De la Reina Valera, sí. Eso es, Sí. y La traducción- esa traducción de la Reina Valera, como está ligada directamente con la religión, religión tradicional, tradicional. que metió su mano ahí, Sí. tradujo como quiso, Sí. Sí, como pero- quiso. El mismo tema de la Trinidad que usted mencionó ahorita también, que ¿Entiendes? está metido Sí, ahí. el dogma, Sí, pero pero son mire, dogmas que yo lo Sí, metieron. pero no podemos Lo que tampoco pasa es, Juan, 1 Juan sacar- capítulo 5, verso 7. Sí. De los 3 que son los que dan testimonio Bueno, del del cielo. cielo. Pero- Eso lo añadieron los Claro, católicos ¿Qué también. significa? Pero ya sabemos que la palabra concilio lo que significa es congreso, reunión. Exactamente. Eso es lo que es lo sabemos. digo ahorita. Consejo, Que eso es lo que está sabemos. bien, eso no tiene nada de malo. Ok, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la denominación de la iglesia de Dios, Diferentes o denominación denominaciones que hay, de la iglesia, concilio. la profecía, estamos hablando de, cuando nos referimos a concilio, nos referimos es porque ellos se reúnen o Exacto, se reunieron. pero ellos tienen diferentes concilios basados en sus diferentes doctrinas y en sus diferentes dogmas y sus diferentes sistemas disciplinarios. Cada denominación de esa pertenece a un concilio que está fundamentado sobre bases como esa. Por eso estamos hablando aquí, y el hermano Leoncio menciona el tema doctrinal, porque es los temas por los que se ríen esos concilios. No, y que los temas que lo diferencian muchas veces. Exactamente. Por ejemplo, hay el tema que usted menciona del divorcio o el recasamiento, el tema de lavatorio de los pies, el tema también del bautismo. A mí me Pero el dice- bautismo casi el lo tema también- tenemos en común, el tema del bautismo. Sí, pero hay denominaciones, por ejemplo, que
algunas bautizan muchas veces, algunas no bautizan una sola Sí, vez. la profecía, La profecía, tú pecaste y Y te vuelve y te descarriaste, vuelve y te bautizan. Yo no estoy en contra de eso. No, si quieres, eso no tiene Pero la nada. Biblia habla de gente que se bautizaron más de una vez. Sí, claro. ¿Entiendes? Sí, Entonces, no, Yo no. no, es eso no decir, tiene. hay como, lo que vemos es que en general, lo que hoy nosotros llamamos concilio son denominaciones que tienen sus diferentes interpretaciones basadas en la escritura. Eso es lo que vemos y que por eso que hay. Entonces, hermano Isidro, una pregunta. Entonces, las iglesias que no pertenecen a un denominado concilio ya reconocido, llámese concilio Asamblea de Dios, profecía, etcétera, la iglesia que no pertenecen a un concilio de eso directamente, ¿se podía entender que ellos como iglesia podían considerarse un concilio también? Ellos sí. Entonces, si se pueden considerar un Sí, concilio, ¿por qué la razón, como decía el hermano Leoncio al principio, que en un momento dado los concilios pretendían, por decirlo así, desmantelar a las agrupaciones o las iglesias pequeñas que no pertenecían a sus concilios? O sea, que desaparecieran. O sea, son consideradas, incluso, como insignificantes las iglesias que no pertenecen a un concilio de esos importantes, son consideradas lo tratan con insignificancia. Sí, pero eso no es desde ahora, eso desde siempre ha sido Entonces, así. ahí es que cae el tema. Y eso no está bien eso. Hay un tema doctrinal que pasamos por alto, perdón. Sí. Y que eso sí, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Lo que pasa es que yo, la iglesia que vengo, no tenía ni voz. No tenía ni voz ni voto. Y era muchas veces catalogado como subversivo. ¿Entiendes? Porque cuando alguien dice algo y tú lo enfrentas, ya el líder que está allá te ve como que tú estás en contra de él. Exactamente. Y no es así. Por ejemplo, yo escuchaba una palabra que todavía me retumba en la mente y es aquella de ministro ordenado. No se ría. Perdón, esa gripe me ha comido. Del concilio donde yo venía, no sé si los otros concilios es así. No sé si los otros concilios son así. Solamente tenían derecho de bautizar los ministros que el concilio determinaba o decidía si eran ordenados o no. Yo me iba a los evangelios y yo veía a Jesucristo que se sentaba, y no solamente los apóstoles, sino también los discípulos, todos bautizaban en el río. Ahora, yo veía pastores y veo pastores hoy en día que todavía siguen afiliados a esa idea de que ellos tienen que salir a buscar a pastores para que le bauticen los miembros. Yo me desacaté con eso. Me desacaté con eso. Y cuando nosotros comenzamos con la obra, yo le dije a los hermanos, se acabó, en un tiempo, se acabó de buscar pastores para bautizar. Nosotros mismos, cualquier cristiano con madurez de entendimiento está capacitado para bautizar a cualquier persona. Y no un ministro ordenado. Y después de eso, nosotros somos que bautizamos nuestros propios miembros. Yo no tengo que buscar a nadie. Entonces, es decir que en su iglesia cualquiera de los hermanos puede bautizar. Sí, si es maduro, sí. Con madurez y conocimiento. Si tiene la madurez suficiente, puede bautizar. Y nada le impide. Hay un detalle ahí. Hay un detalle ahí. Vamos, Juriconsulto, dime. Me gustaría analizar. Dime. Sí. Nosotros vemos en la escritura, por ejemplo, que para repartir el pan, o repartirle o asistirle a la viuda y a los necesitados, vemos que se buscan personas, ¿verdad?, que tengan, según lo que la Biblia dice, que sean maduros, ¿verdad? Madurez. Que sean que tengan una condición, que sean llenos del Espíritu Santo.
¿se puede decir que esas características deben ser las que rijan a una persona también para bautizar? Eso fue lo que yo dije. Eso fue lo que yo con Eso fue madurez. lo que yo dije. Con madurez. Porque la madurez no tiene que ver con la No tiene edad. que ver con la edad. Hay cristianos No. de 30 años y cristianos de un año y Son medio, que el niños. de año y medio sienta el de 30 años y dice, escucha y escribe ahí. Sí. ¿Entiendes? Entonces, la madurez, Pero hermano Leoncio, ahí voy nuevamente con lo que estoy de hace rato enfatizando en el tema que estamos tratando hoy. Ese es el punto. Porque, por ejemplo, todo ese punto que señalamos ahora mismo, del tema de bautizar, eso es aprobado por los concilios, ese concepto de que una gente para poder bautizar tiene que ser un ministro ordenado, que yo no sé todavía hasta el sol de hoy qué significa bíblicamente un ministro ordenado. ¿Entiendes? Pero si no es un ministro ordenado, no bautizan. No, bíblicamente No se pueden puede. bautizar. Mire, bíblicamente yo entiendo un ministro ordenado, por ejemplo, como eran los apóstoles. Es decir, usted tiene personas y posiblemente, vamos a decir, los pastores tienen personas en la iglesia que son ordenadas para hacer algo. Exacto, sí, amén. Eso es lo que yo entiendo. Es decir, adentro de la iglesia, no todo el mundo está ordenado, por ejemplo, no para está capacitado. Exactamente. Eso estamos claros. Eso Estamos es. claros. Entonces Estamos yo digo, puede ser Sí, pero que eso sea se en le ese llama, sentido. no, pero en los concilios, Isidro, ministro ordenado se le agregan otros ingredientes a eso. Sí, No porque solamente el concepto que estamos explicando aquí. Allá tú tienes que tener un título, tú tienes que tener un credencial, tú tienes No, que tener... es un certificado porque de la son- credencial que que te da el que te da el concilio. concilio. Sí. O si tú no tienes Sí. eso, tú Si no tienes la puedes- credencial, no puedes. es ¿Entiendes? que- Entonces, es- eso es antibíblico. Eso no es bíblico. Bueno, ¿cómo le Esos digo? son dogmas, si podemos decirle así. podrían ser seguramente dogmas. Ahora, Sí, es que son dogmas. nosotros vemos que casi esas mismas líneas habían dentro de la también de la iglesia primitiva. Sí, pero los De discípulos de gente Jesús que fueron bautizaban. ordenadas para hacer algo. Eso significa que la otra gente no lo Pero iban los a hacer. discípulos de Jesús bautizaban. Los Incluso discípulos, dicen que Jesús claro, lo los bautizaba siendo discípulos sus sí. discípulos. Los discípulos sí. Claro. Los discípulos bautizaban porque Jesús lo ordenó. Por ejemplo, cuando Jesús ordenó a los 70 significa salir, ordenar? Exacto. ¿Qué porque significa ordenar? ordenar es Autorizar, darle mandar. una autoridad. Ordenar. Autorizarlo. Cuando se habla de ordenar, Autorizarlo. se habla de que lo prepara. Sí. Exactamente. Prepararlo, te doctrino, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Se hace Exactamente. así, se hace así, se hace así. Vaya. Están bajo una orden, están bajo Hay un una- punto que ustedes no lo han tocado. Ajá. Y es la relación de los concilios con la política. Ah, Hay como un silencio. Eso es feísimo. Ah, ¿cómo, Isidro? Que eso es feo. Espérese. Porque Hay una relación directa de los concilios Sí. con los políticos. Y Claro. básicamente han vendido las iglesias nominales, es decir, en un papel a los políticos. Yo escuché ahora la pregunta Perdón, es espérese. antibíblico. perdón, espérese. ¿Cómo? Ok. Es antibíblico eso. Y voy Sí, para allá. vamos a ver Es si es antibíblico. Oye lo que hace. Porque hay que estar Yo vi un político, un pastor político, Sí. que hoy en día tiene un cargo municipal. Ajá. ¿Tú sabes cuál es el principal Sí, cargo? sí, sí. Ustedes saben de quién estoy hablando. Sí. Que ese tipo nomás le faltaba. No, oye, yo nunca participé en una reunión. Él vino varias veces aquí a Samaná. Yo nunca participé en eso. Y ustedes participaron. Juan Carlos participó también. Yo no participaba. Sí, mi pastor Juan Carlos participó. Yo nunca estuve de acuerdo. Él dijo, hablando con el presidente actual, en la campaña pasada, que si él quería que le juntara 1.500 pastores, ¿a qué hora usted lo quiere? Yo lo junto aquí, yo se lo busco. En plena campaña. Yo vi ese señor La que le dijo, perdón, Isidro, Si es antibíblico. es antibíblico, te lo Sí, digo. pero hay que O buscar sea, el base para sistema eso. político. Hay que buscar base, El sistema político. No es antibíblico que tú seas un funcionario. Es el sistema, la manera. Pero la maldición, oye, la maldición del cristianismo con la política en el año 1300, cuando Constantino, ahí fue que vino la maldición más grande de la iglesia, que de ahí que surge la iglesia tradicional.
La iglesia Sí, pero- apostólica desaparece. Sí, pero Entonces, no podemos decir, espérate, en la Isidro. Biblia no se encuentra que, por ejemplo, Que si un cristiano hermano de puede su ser iglesia funcionario, puede serlo. puede ser síndico. no, eso Y es eso otra no cosa. puede- Eso es lo que estoy diciendo, es otra cosa. Es otra Debe- cosa. El sistema de poder. Contigo. Cristiano. Pero no se puede tener, es decir, por ejemplo, Yo vi. que uno oiga una cosa, por ejemplo, que los pastores se reúnan también con un funcionario político, eso no es pecado. Yo lo he visto en los funcionarios públicos que Pero no son varón, cristianos. ¿cómo así? No. En los varón. Que no lo paran. Pero para los impíos. ¿Cómo así, varón? Varón, pero hasta la tarima del año antipasado de Samaná, Ciudad de Dios, se la dieron a los políticos y vino una funcionaria que hay aquí. Y lo que habló, eso no tiene madre. Sí. Oh, pero mira, dicen que sí, están callados. Lo que pasa es que ustedes tienen miedo de hablar y me dejan a mí para que me maten a mí. Y que el primer golpe lo coja yo. Pero ustedes saben que hoy en día la iglesia está. Usted no se Entonces- acuerda el audio que se filtró de Dio Astacio, el actual síndico de Santo Domingo Este, con el que era el coordinador de campaña del PRM. ¿Usted no se recuerda el audio que se filtró? ¿Cómo se llamaba el ministro de Educación? El que salió. ¿Sí? Fulcar. Fulcal, sí, Fulcal. Sí. A una reunión con los... Eso está muy mal, porque ellos nos están apoyando, y tú qué sé yo qué, y lo necesitamos, y tú tienes que... Y tú sabes cómo decía Dios, por ahí está el audio. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, no, señor, sí, señor. Sí, pero hay una cosa, no podemos, oiga, Oye, ¿y tú sabes quién pusieron? ¿Quién era ese? En el primer gobierno de este que está. Él era el enlace entre el gobierno y las iglesias evangélicas. Ese mismo señor. Sí. Usted me va a venir con ese cuento a mí. Oye, pero, oye, los va- concilios, perdón, los concilios están permeados de la política. Y se ha convertido la mayoría, porque eso es lo que ustedes no quieren decir, en un búscame. Sí. Eso sí, está Lo sí, mío. eso es real, eso es verdad. eso está mal. No, Una está ahí. Pero que se sabe que lo están haciendo. No, Están claro, negociando no con está Juan mal. Carlos como pastor. Están negociando. Sí, claro. eso sí. Conmigo no negocian. Pues negocian con ustedes, conmigo no. Porque como yo soy chiquitico, enanito, pequeñito, yo soy insignificante, pero tengo, por lo menos, aunque sea yo Principio, solo, tiene tengo principio y tengo conciencia de eso, ¿te entiendes? Yo puedo tener mis sentimientos políticos, pero yo no No lo puedo. pueden ligar, mezclar. ¿no? Ay, cuando llegan los Y días de los negociar votos, con yo le eso. digo a los hermanos, los días de voto, vaya y vote por el que su conciencia le pida, le diga. Pero si usted vota por un homosexual como candidato a regidor Sí. o síndico, dése cuenta que usted no es cristiano. Usted no es cristiano. Si usted vota Es que por es este, así, si usted es vota así. por eso yo se lo digo. Pero Sí, a es. nadie le digo, mire usted con lo que usted va a votar. No me meto en eso. Y a nosotros no se atreven a acercarnos, porque la esposa mía es más roca izquierda que yo. Con eso de la política nadie le va a venir con ese No es cuento. que el cristiano no se puede involucrar Entonces, en ese asunto. Entonces, Eso es lo que hay que decir hoy en día. Mire, Están permeados estamos en los de la concilios, política, ¿verdad? los concilios, sí. Estamos en los Dígame. concilios. Vemos ahí que, como usted menciona, muchos concilios, se puede decir la mayoría, se han involucrado en cosas que no están bien. Y están apoyando Están involucrados. se han involucrado en cosas. Están haciendo eso, negocio. Eso digo, que no están bien. Se reparten cargos Ahora, políticos. Claro. Hemos hablado aquí también que el hermano Ricardo mencionó que hasta una iglesia independiente, según lo que nosotros hemos El buen investigado, sentido de la palabra. es un concilio. No, una iglesia O sea, independiente. Sí, no. una iglesia independiente. porque se trata de Porque un concilio es un consejo. pero que la Sí, iglesia, pero existe la iglesia, dentro. Y esa una iglesia sola tiene un golondrina consejo. no hace verano. Exacto, pero hay un Sí, tema pero tiene un dentro de consejo. sí mismo. Porque, oiga, ¿por qué digo así? Porque su iglesia tiene una regla, tiene un orden. Y hoy usted tiene posiblemente una congregación, pero mañana puede ser que tenga 2 Exactamente. y después 3
y después 4, y todos van a ir conforme a la primera regla. No. Es que tiene que Es ser que así. los mismos concilios, iglesias que están en el mismo concilio. Entonces usted está de acuerdo que si No, usted hay funda una eso. iglesia, Hay Dame diferencia. aclarar, usted no, dame usted aclarar. no está entendiendo Yo lo que yo le entiendo digo. lo que tú me dices. Usted está Sí. de acuerdo que si usted funda una iglesia en Los Cacao, Cada quien haga lo que le parezca. es decir, que no haga lo que, es decir, no haga lo que usted dijo que se haga, es decir, lo que ustedes se reunieron y haga en esa iglesia. ¿Usted está de acuerdo que ya esa iglesia haga lo que quiera? Isidro, escúchame. No me diga a mí dentro que de usted está los de acuerdo con mismos eso. concilios. Lo que Isidro, pasa es que tenemos que perdón. divorciar, hermano Leoncio. Tenemos que divorciar el concepto de lo que tenemos como concepto. Exactamente. A lo que realmente significa la A lo que palabra, sigue, el buen a lo que sentido significa. Isidro, de la palabra. Tenemos que Ricardo, separar. Ricardo, Isidro. Dentro de los concilios hay iglesias que tienen dogma, como dice Isidro. Vamos a hablar de dogma. Sí. Dentro de los concilios. Que los concilios permiten que se desricen, ellos no se desrizan. Y esa congregación, hay otra congregación de ese concilio que sí se desriza. Y es, tírame que te voy a tirar. Y sus Y Hermano. no. Sí, pero ese es el Espérate. concilio. Estamos hablando en el tema de los concilios que ya De la no son doctrina, de el ellos, dogma, pero el dogma. estamos- pero en el buen sentido de la palabra vamos, concilio. eso no lo vamos Sí, a cerrar. pero usted no me está Consejo, entendiendo. Eso no lo vamos a cerrar. Usted no me está Eso no lo vamos a cerrar, perdón. Mire, Yo no lo que terminé, le di- no yo me lo que- dejaron sí, terminar. pero usted no me está contestando. Yo le dije a usted, si usted tiene una congregación Sí. hoy, mañana tiene 10, usted va a permitir que la que usted tiene en Nagua haga lo que quiera ya. Oiga, lo que pasa Porque es. entonces si usted Isidro, permite eso, entonces no es, ya Isidro. no va- ya no dio El usted. Isidro. consejo, para quitar la palabra concilio, el consejo es para Claro. reunirse y analizar cosas y tratar de mejorar. Isidro, hoy en día, yo creo que usted me entienda. Hoy en día, Usted no me ha contestado. 10 años atrás, Yo entiendo había lo que cosas que usted- usted creían que eran correctas. Y usted la instaló como correctas. Hermano León. Y hoy en día, usted descubrió que no eran correctas. ¿Qué usted va a hacer? Pero eso no Puede sí, que. sí, No me ha pero contestado. Perdón, Juan Carlos. Esa no es la idea. Espérese, de oye, Isidro. espérese, porque Isidro me dice que si yo tengo una iglesia, esa se ramifica, yo voy a permitir que las ramificaciones cambien la doctrina. Ajá. Entonces, yo le quiero decir que hoy yo puedo creer en algo cierto por una mala interpretación bíblica que yo tenga Y mañana puede- y que mañana en 10 años yo me dé cuenta que no era así Claro, tiene que cambiar. y hay que cambiarla. Hay que Sí, cambiarla. Perdón. Pero eso es lo que hace Pero eso es el lo que se hace en los concilio. concilios. Los concilios se llama para dar consejo y analizar cosas. Es ahí en el buen sentido de la palabra. Eso es lo que concilio. hacen. Sí, Estamos pero diciendo, estamos hablando de concilios específicos de hoy en día que tienen su asunto de su dogma y eso. No estamos hablando si la iglesia como tal puede considerarse un concilio en sí misma. No. Perdón. No. Puede considerarse, pero en el buen sentido de la palabra, Leoncio, de lo que significa la palabra consejo, concilio, porque la función de un concilio o de un consejo, aunque se haya mal interpretado, en algunos casos, no significa que el término de la palabra sea malo. la palabra concilio huele a podrido, varón. O consejo, como lo queramos llamar. Si la palabra Es que concilio eso- huele a podrido, es que usted no está debieron de ponerle interpretando, otro entonces. nombre. Porque que si Sí, usted porque se va- lo contaminaron. porque lo tomaron de Porque lo la iglesia contaminaron. tradicional. Es que El lo que nombre, pasa es que usted- el nombre lo tomaron de la iglesia Usted parece que tradicional. aborrece el latín. No, yo no aborrezco el latín. Eso es lo que parece, pasa ¿verdad? que el latín Y es el idioma. el español sale del latín. Lo que pasa que el latín es el idioma de los romanos originalmente. Está bien, pero le podemos del poner imperio. nombre, le podemos poner nombre. Y esa palabra concilium. Es del latín. Entonces, no la tomes tú como institución, algo que surgió, que hace una maldición para el cristianismo No, hoy en día. no, Pero vamos a diga cambiar. eso. Cámbiame el nombre. Vamos a cambiar el nombre, entonces, pero la Consejo, idea. entonces, ¿por qué Lo no cambiamos me dice? nosotros aquí, pero ellos no lo van a cambiar. La idea. Señores, estamos terminando ya. Yo creo que le vamos a tener que dar una segunda parte a esto. Porque usted no me contestó. Pero no te contesté. No, usted. Tú lo que una tienes que vuelta, traer es un una funcionario. vuelta, Tráeme una un vuelta. funcionario. Tráeme un funcionario de Porque tu usted lo- concilio. porque usted lo que no ¿Cuáles son quiere los decir- funcionarios de tu concilio aquí en Mire, Samaná? usted lo que no Perdón. usted lo que no quiere decir. Ah, aquí nos están huyendo. Tráiganme Mire, uno y siéntemelo mire, ahí. usted lo que no quiere decir es que su iglesia es un concilio. ¿Cómo? Su iglesia no es un concilio. No, yo no soy. Y no me le pongo Eso es lo que concilio usted quiere porque decir. la palabra concilio no me gusta. Otro nombre, pero podemos poner otro nombre, porque ya hermano le Tú hablas de una congregación. Si tú me hablas de una congregación. Oiga, Otro nombre. yo voy a concluir con esto. Sí, porque nos estamos pasando, ya vamos Yo voy a por concluir 9 con esto. minutos. Yo
siempre he dicho que todo el mundo tiene derecho a poner el orden en su casa. Yo no puedo ordenar en tu casa que tú compraste tu blog, tu cemento, Sí. y te pelaste el lomo cargando y trabajando. Yo pongo orden ¿a dónde? En mi casa. Sí, Ahora, sí. yo digo lo que yo creo. Ahora, cada cual hace lo que quiera. Y es un derecho que le asiste. La misma Constitución establece, perdón, yo como abogado puedo decir que la Constitución establece, no recuerdo cuál es el artículo, que dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, pero tampoco nadie puede sentirse a no ser obligado a hacer lo que la ley manda. Es decir, si la ley manda algo, tú tienes que hacerlo, y si la ley no manda, nadie te puede obligar a que lo haga. No. ¿Entiendes? Entonces, yo no puedo decirle a Juan Carlos que pertenece a un concilio ecuménico, a un concilio ecuménico de la madre iglesia de 600 años atrás, que hasta el mismo nombre lo tiene, a que haga lo que yo pienso. Porque Juan Carlos tiene su doctrina, yo tengo la mía, y si no tiene la de él, mi hermano No, y ellos Ricardo pertenecen. tiene la de él. Y son reglados y normados por el concilio. Y si se salen de ahí, a lo mejor el encargado regional lo reporta allá. Y si son puestos por el concilio, porque es otra cosa que los Es concilios. lo mismo que sucede en su iglesia. No. Si alguien se sale de lo que usted dice, No. si alguien se sale de lo No. que usted dice, va a tener que salir de la iglesia. No, allí todo el mundo tiene derecho a disentir. Usted, es decir, que usted está diciendo que si alguien no cree en Espérate, la fiesta, puede quedarse escúchame, ahí. Isidro, allí todo el mundo está. Allí todo el Vamos a mundo. terminar. Pero déjame hablar. Allí todo el mundo tiene derecho a disentir, pero tiene que probármelo por la Biblia. Eso es lo que se está hablando. Siempre. Pero Bendito sea. Es lo mismo. Varón, weón. No me digas que es lo mismo. No. Ahí caímos en el clavo en el punto. ¿Me está entendiendo? Que el asunto está a veces no en el término, no en el sentido, no en el término de la palabra, sino en la forma, en el sistema, en la manera que se maneja, se aplica. Por ejemplo, el concilio, hoy en día, como usted dice, tiene a sus miembros, y si los miembros no hacen lo que ellos dicen, ahora hay que ver si lo que ellos dicen está acompañado o está respaldado por la palabra de Dios. Esto no lo Bien, escondan, terminé ya, diciendo. Ese es el ya- punto. ya vamos a terminar. Señores, en las Ya votaciones de estamos los concilios Para que se hace un cabildeo. En las votaciones para los obispados y los puestos regionales de los concilios, se hace un cabildeo que ni los partidos políticos lo hacen. Visitan los pastores casa por casa, hacen esto, hacen el otro, hacen llamadas Bien, vamos a para tomar los terminar. puestos. Dios está detrás de eso. Leoncio, No, de eso ya no. vamos a terminar. Que Nuestro los hermano concilios Juan lo hacen, Carlos. ustedes saben que es así. Bien, amados hermanos, le damos gracias a ustedes todos. Yo sé que dieron sus comentarios, nosotros vamos a leerlo, vamos a darle una segunda parte. El sábado vamos a darle Dios una segunda mediante, parte. claro. Yo no vuelvo a hablar. Claro. No, que sí. no vuelvo a hablar porque usted Yo lo todavía no me ha traigo, yo lo contestado traigo. bien. no lo vuelvo. busco, Entonces, yo lo traigo. Dios me lo bendiga a todos, Dios Yo me lo termino. guarde, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con cada uno de ustedes, y queremos que en otro encuentro como este usted siempre esté ahí, presente, dando su comentario y todo. Dios me lo guarde y hasta la próxima.